Bueno, primero que nada quiero agradecer a los organizadores del evento la distinción de haberme programado. Saludo a los asistentes al auditorio y a los asistentes de manera remota en esta plática. Y yo quiero hacer una plática que de alguna manera sea complementaria con la excelente plática que acabamos de oír. Como ustedes escucharon, el, el sueño es una parte vital de la existencia de los seres humanos. Yo agrego que el sueño y la vigilia han acompañado al ser humano a través de su evolución por miles de años y sin embargo, poca reflexión ha merecido por parte de los profesionales de la salud. La medicina del sueño nace en los laboratorios de investigación, se desarrolla a partir de lo que en los laboratorios de neurociencias se ha avanzado y hay una simbiosis muy, muy importante entre la investigación que se hace en los laboratorios y su repercusión inmediata en la medicina del sueño. ¿Estamos en una etapa acabada de la medicina del sueño? De ninguna manera, de ninguna manera. Esta es una disciplina muy joven, ahorita vamos a ver qué tan joven, y con muchas preguntas todavía por hacernos. Una de ellas, que es muy importante, es ¿cuándo vamos a decir que hay una enfermedad del sueño? ¿Y cuándo vamos a decir que es una alteración pasajera? Entonces, eso ha sido por años, junto con la pregunta de cuánto debemos dormir diario, ha sido por años interrogantes que apenas hoy, en el siglo XXI, estamos empezando tímidamente a contestarnos. Entonces, ¿me das la primera, Luisito? Si le cambiamos, ¿quién me está ayudando en la... Gracias. Estaba medio fuera de foco, no sé si soy yo o es la compu. Pero bueno, esta es una imagen que les presento para, para, para platicarles que desde hace mucho tiempo, 400 años antes de Cristo, ya Hipócrates había hecho un apunte acerca de las alteraciones del sueño. Ya había señalado que el sueño y la vigilia, cuando se daban en una forma excesiva, eran una enfermedad. Eso para sus tiempos era un avance brutal. Y después Aristóteles, un poco de tiempo, de unos pocos años más adelante, señaló que la fiebre se asocia a sentimientos de letargia y fatiga. Estos dos filósofos, estos dos pensadores, no tenían mayores herramientas a su alcance para profundizar sobre las características de estas alteraciones del sueño. Y de esa manera, pues la humanidad olvidó el sueño durante siglos, ¿no? Y no fue sino a finales del siglo XIX que se empezaron a retomar ya observaciones sólidas acerca de cuáles pudieran ser enfermedades del sueño. ¿Me das la siguiente, por favor? Una de ellas, muy importante, en 1880, Guélinot, un observador, un médico, un investigador francés, definió el síndrome clínico idiopático de la narcolepsia. Entonces, nominó a este estado, definió que estaba acompañado por crisis de sueño diurno, crisis de cataflegia, alucinaciones hipnagógicas y parálisis del despertar. Esta entidad nosológica, esta enfermedad, ha perdurado por los años y hoy se encuentra en la clasificación, en la más reciente clasificación de trastornos de sueño.
Una enfermedad que no ha tenido tal éxito, digamos, es la enfermedad del sueño. Durante finales del siglo XIX, en África fundamentalmente, se daban epidemias recurrentes de la enfermedad del sueño. Hoy sabemos que es una enfermedad que se transmite por la mosca tsetse y que hace que los pacientes tengan un desenlace fatal en múltiples ocasiones si no se tratan, pero con el paso del tiempo hemos entendido que se trata de una tripanosomiasis, que es un parásito que provoca, entre otras cosas, un estado de letargia incoercible, ¿no? Los pacientes presentan un estado de letargia a lo largo de las 24 horas y eso es lo que los puede llevar a la muerte. Esta enfermedad, por ejemplo, de las primeras que se detectan, desaparece de las clasificaciones actuales de los trastornos de sueño, ¿no? Entonces, nuevamente nos preguntamos, ¿a qué le vamos a llamar enfermedad y a qué no, ¿no? Si me das la siguiente, por favor. Otra, otra de las fuentes de conocimiento muy importante siempre han sido las epidemias, ¿no? ¿Me pasas la siguiente diapositiva? Y así fue en el caso en inicios del siglo, del siglo XX, con la encefalitis letárgica, donde un patólogo, un investigador fonecónomo, encontró que pacientes que morían en un estado de letargia presentaban una lesión en el hipotálamo posterior y en el mesencéfalo rostral, ¿no? Y por el contrario, los que morían en un estado de insomnio presentaban una lesión en el área preóptica y en el cerebro basal anterior. En esos años, el desarrollo de la neurología nos invitaba a buscar el sitio cerebral que controlaba cada cosa, ¿no? El sueño, la vigilia, el hambre, la saciedad, todas nuestras conductas. Los investigadores buscaban en dónde estaba en el cerebro, en dónde estaba el cajoncito que controlaba todo eso. Esa era la tendencia médica en aquel entonces. Después se cambió por otra tendencia que era buscar la sustancia que producía el sueño y la vigilia, ¿no? Pero vamos, este hallazgo de Von Economo fue el inicio, digamos, de la anatomía patológica del sueño, ¿no? Empezamos a encontrar áreas que sin lugar a duda su lesión eh, provocaba cambios muy importantes en el sueño y en la vigilia y por ende en muchas otras conductas. ¿Me das la siguiente, por favor? ¿Me das la siguiente? Gracias. Entonces hubo aportes de muchas disciplinas, de muchos investigadores, y aquí les muestro simplemente dos de ellos. Uno en 1875, un médico inglés, Richard Catton, que fue de los primeros que metió un electrodo al cerebro y pudo registrar en el tiempo cómo cambiaba la actividad eléctrica de los sujetos a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso fue un hallazgo muy significativo para el avance del estudio del sueño, ¿no? El cerebro se manejaba con corrientes eléctricas y estas corrientes eléctricas oscilaban durante el sueño. Sin embargo, tuvieron que pasar cerca de 50 años para que un médico entre Alemania y Austriaco se pelean la paternidad, Hans Berger desarrollaba el electroencefalograma. Esta técnica nos permite registrar la actividad eléctrica cerebral
pero sin necesidad de abrir el cráneo ni siquiera la piel, ¿no? En la superficie. Y este electroencefalograma ha sido el estudio fundamental para después percatarnos de que el sueño no era un estado pasivo único, sino que presentaba oscilaciones a lo largo del tiempo. Estos son dos de los pioneros, hay muchos más, pero son dos de los pioneros que desde sus laboratorios aportaron a lo que hoy es la medicina del sueño. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí una historia apretada, pero que se las quiero presentar porque marca cuáles son los años y los eventos que han sido primordiales para lo que hoy conocemos como la medicina del sueño. A pesar de que hoy decimos el sueño de movimientos oculares rápidos, el sueño MOR, lo manejamos con toda familiaridad, no fue sino hasta 1953 que por primera vez supimos de la existencia de una etapa del sueño tan especial, tan enigmática, tan interesante. Fue gracias a Nathaniel Kleitman y a Eugene Zerinsky que reportaron en un artículo muy cortito la existencia de esta etapa del sueño, a partir de la cual han surgido toneladas de estudios de la fisiología, de la bioquímica, de la electrofisiología de esta etapa, y hoy conocemos la clínica de esta etapa, ¿no? Entonces, pero fue hasta 1953. Y después tengo que mencionar que hay fenómenos de la organización médica que dan paso a todo este desarrollo que hoy conocemos. Pero no podemos olvidar que la medicina del sueño nace de los laboratorios de neurociencias. Desde ahí, desde donde se empezó a estudiar el sueño en los 50 un poco, en los 60 mucho más, en los 70 hubo una explosión de estudios de sueño, fue que empezamos a caminar hacia la definición de lo que hoy es la medicina del sueño. En 64 se formó un centro en narcolepsia. En ese año también se formó la Asociación de Sociedades Profesionales del Sueño. Y 4 años después, Ray Chaffin y Cales publicaron el manual de calificación del sueño, ¿no? Entonces, la existencia y el desarrollo de centros de sueño fue vital para ubicar al sueño como un elemento de estudio y después identificar cuáles eran sus alteraciones, cuáles eran sus enfermedades. Y quiero subrayar esto, por ejemplo, en 90, el Congreso de Sueño, que ustedes dirían, ¿qué tiene que ver el Congreso en cosas de la medicina? Bueno, el Congreso de Sueño en Estados Unidos formó la comisión para estudiar los trastornos del sueño, las enfermedades de sueño. Y a pesar de que en 91 se dice que se da la primera clasificación de trastornos de sueño, solamente hasta el año de 1996 la Asociación Americana de Medicina reconoce a la medicina del sueño como una especialidad. En 96. O sea, esta es una disciplina médica que tiene cerca de 30 años apenas. Y digo apenas porque a lo largo de estos años la transformación del cuerpo de la medicina del sueño ha sido muy significativa y muy variada. Por supuesto, todos estos años se generaron centros de estudios, se generaron clínicas, se generaron sobre todo sociedades, ¿no? Surgió la Sociedad Latinoamericana del Sueño cuando nosotros ya estábamos formados y
es a través de las sociedades que se generan estos documentos de consenso entre la comunidad médica. ¿Me das la siguiente, por favor? Entonces, aquí hay un dato que quiero resaltar. En 1979 se publica la primera clasificación de los trastornos de sueño. ¿Quién lo publica? Fundamentalmente laboratorios de investigación, laboratorios de neurociencias, laboratorios que se empezaban a acercar a la investigación en seres humanos y que después fueron los pioneros y los creadores de sociedades ya más claramente clínicas a partir de donde surgen las definiciones que hoy conocemos, ¿no? Pero en 1979, en la primera, que no sé por qué, ya desaparecimos de nuestro, de nuestro bagaje histórico, y acuérdense que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, muy importante que nosotros sepamos que en 79 se publica la primera clasificación internacional de trastornos de sueño y que incluía trastornos del inicio y mantenimiento del sueño. Ustedes acomoden ahí las enfermedades que hoy conocen, los trastornos de excesiva somnolencia, los trastornos de horario inadecuado del sueño y la vigilia, y un cuarto grupo que eran los trastornos asociados a las fases de sueño, conductas anormales, etcétera. Esta clasificación perduró 11 años, hasta que ya con el trabajo de diferentes sociedades, o sea, la sociedad americana, la sociedad europea, la sociedad latina, la sociedad japonesa, se formaron comisiones para intercambiar información y poder publicar una a la que llamaron primera en 1990, ya con el consenso y con un conocimiento mucho más desarrollado, ya en clínica específicamente, ¿no? Y entonces en esta primera bis, le llamo yo, clasificación, ya encontramos cerca de 80 alteraciones del sueño, ¿no? Cuando años antes no se tenía idea más que de 3 o 4 alteraciones del sueño, ¿no? Entonces, en esta 1990 encontramos un grupo importante que son las disomnias, otros las parasomnias, un grupo de alteraciones del sueño relacionadas a alteraciones médico-psiquiátricas, y aquí con cierta humildad que hay que reconocer, un grupo de trastornos de sueño propuestos, es decir, para los cuales tenemos algunas definiciones, tenemos algunos datos, pero nuevamente no sabemos si es una enfermedad o no es una enfermedad, ¿no? Y eso es en 1990. En 2006 ya viene la segunda clasificación, ya mucho más sólida, con mucho más trabajo, con mucho más intercambio. Ya los congresos internacionales son una costumbre, los textos relacionados con medicina del sueño fluyen en gran cantidad. Y en 2006 se da la segunda clasificación, que incluye el insomnio, los trastornos de sueño secundarios a trastornos respiratorios. Aquí aparecen toda esa familia de trastornos de sueño relacionados con la respiración, las hipersonias de origen central, los trastornos del ritmo, las parasomnias. Otro capítulo muy importante que fue los trastornos de sueño por trastornos del movimiento. Y otro capítulo que son síntomas aislados que también están en la frontera donde no sabemos si son normales o si son cuestiones que hay que resolver. Y incluye también otro capítulo que son otros trastornos del sueño, ¿no? En todas las clasificaciones se ha tenido la humildad de decir otros trastornos del sueño, ¿no? Que son como propuestas.
Y tan pronto, tan cerca como 2014, se da la tercera, la más reciente clasificación de los estados de los trastornos de sueño. Nuevamente, insomnio, trastornos relacionados con la respiración, hipersomnolencias de origen central, trastornos del ritmo, parasomnias, trastornos relacionados con el movimiento y otros. Entonces, como seguramente compartirán conmigo, la medicina del sueño es una medicina realmente muy joven en el espectro general de la medicina. Ese es un reto particular, sus pocos años de desarrollo. Y el otro reto es lo que mencionó la doctora que me antecedió, las alteraciones, el sueño y por tanto sus alteraciones es un fenómeno transversal que ocupa al organismo completo y que por tanto afecta a muchos otros sistemas y no solamente el sistema nervioso central. La siguiente, por favor. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar enfermedad? ¿A qué le vamos a llamar epidemia? Si nos atenemos a lo que dice la Real Academia de la Lengua, es un estado producido por la alteración de la función de uno de sus órganos o de todo el organismo. Esa es la definición de enfermedad, ¿no? Entonces, si con esa enfermedad, con esa definición en la mente, volteamos a la práctica de la medicina del sueño, creo que podemos encontrar varias condiciones que podríamos catalogar como enfermedades, ¿no? Y otro elemento que quiero que les adelanto, porque ahorita voy a mencionar alguna cosa, es el concepto de epidemia, ¿no? Es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país y que afecta a un gran número de personas. Se expande de forma intensa e indiscriminada. Esa es una epidemia, ¿no? Entonces, si me das la siguiente, Luisito. Tenemos estos datos, desafortunadamente no se han repetido, pero tenemos estos datos de la Encuesta Nacional de Salud en México en 2016, unos datos cuyos números son brutales, ¿no? Entonces, por supuesto, son datos que son números que van cambiando al paso de los años, pero en esta encuesta donde se incorporaron cuestiones relacionadas con la salud, con el sueño, con la nutrición, se reporta que el 28% de los encuestados reportó que dormía menos de 7 horas. Menos de 7 horas, esos son más de 20 millones de mexicanos. Otro dato importante es que el 27.8% de la población tiene alto riesgo de apnea obstructiva del sueño. Son 19 millones de mexicanos. Y en este caso en particular a nuestro país le afecta mucho más porque uno de los factores de riesgo de apnea, ya sabemos, es el sobrepeso y la obesidad. Y en nuestro país tiene el vergonzoso primer lugar en obesidad infantil y un segundo lugar en obesidad en adultos. Entonces, toda esa población que está padeciendo este cuadro tiene un alto riesgo de apnea del sueño y son muchos millones de mexicanos. Y en tercer lugar, no puede afectar el insomnio, definido como dificultad para dormir más de 3 días a la semana, y también afecta a más de 13 millones de mexicanos. En, en, en términos generales, esta encuesta nos dice que el 75% de los mexicanos adultos, es decir, cerca de 53 millones, tenemos una alteración del sueño. Y si volvemos a la definición de epidemia, nosotros hemos propuesto que las alteraciones del sueño
son una epidemia y deben ser tratados como una epidemia, ¿no? Porque no son triviales las alteraciones del sueño. La doctora mencionaba ya algunos de los impactos de las alteraciones del sueño o de la privación de sueño. Y no es nada trivial. Modifica nuestra vida, modifica nuestro entorno, modifica nuestras capacidades de una manera muy, muy significativa. Entonces, nosotros hemos insistido desde hace ya varios años que las alteraciones del sueño deben ser tratadas como una epidemia y que deben ser abordadas multidisciplinariamente. Es decir, hace rato preguntaban por las alteraciones del sueño a partir de los turnos rotatorios del sueño. Bueno, ese es un problema muy importante. La gente que tiene turnos rotatorios del sueño, la población laboral va creciendo con los años, ¿no? Entonces está calculado en un 35-40%, que son muchos millones. Y nosotros no hemos ofrecido bien a bien una alternativa de salud para toda esta población que está expuesta a cambios en su ritmo circadiano y cambios en su ritmo de trabajo, ¿no? Si me das la siguiente, por favor. Entonces, eh, la gente tiene alteraciones del sueño, pero una pregunta que venimos arrastrando desde hace mucho es, bueno, ¿cuánto debemos dormir? ¿No? Cuando nosotros preguntamos cuánto dormimos, alguna gente dice, yo duermo 4 horas y soy muy feliz. Y algunas nos dicen, yo necesito dormir 10 horas y no funciona. Entonces, hay una variación ahí importante. El otro elemento es que el sueño, las horas del sueño, dependen en gran medida de nuestra actividad previa. Un día de mucho ejercicio, de mucho estrés, de mucha comida, de mucha felicidad, de mucho enojo, condiciona nuestro tiempo de sueño y nuestra calidad de sueño. Entonces, ¿cuánto debemos dormir? Ha sido una pregunta muy elusiva. Y para tratar de responder eso, la Sociedad de Investigación en Sueño y la Academia Americana de Sueño hicieron un consenso en 2015. ¿Qué quiere decir eso? Pues juntaron a un grupo de especialistas de la medicina para que respondieran cuántas horas del sueño eran necesarias para que no hubiera riesgo de enfermedad en su disciplina. Y entonces, bueno, gritos, sombrerazos, malos modos, acuerdos y demás, y empezaron a trabajar y sacaron varias rondas de votaciones, ¿no? Lo más importante está resumido en esta parte de aquí abajo. Las recomendaciones de consenso de todo este grupo de especialistas, perdón, es que hay una ventana entre 7 y 9 horas, que es el tiempo óptimo que debemos dormir para preservar la salud y evitar riesgos de enfermedad. Si ese tiempo baja o sube, el riesgo de enfermedad aumenta. Y ahora sí nos vamos para arriba para decir, bueno, ¿qué riesgo de enfermedad? No, la anterior, por favor. Estamos viendo esta gráfica. ¿Qué riesgos de enfermedad? Bueno, en la esfera cardiovascular, ya lo mencionaban antes, los problemas de hipertensión, los accidentes cardiovasculares, se aumentan el riesgo de agravarse si los pacientes o los sujetos duermen menos de 7 horas al día. De la misma manera, los problemas metabólicos. Ahorita les voy a presentar una gráfica de qué tiene que ver el sueño con el peso, ¿no? Porque muchas veces
La gente duda de que el sueño tenga algo que ver con el peso y sin embargo ya está publicado que el sueño tiene una relación estrecha con la diabetes, ¿no? Entonces, poblaciones que duermen crónicamente, duermen muy poco, tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes. De hecho, hay un grupo de investigadores que ha propuesto que en la exploración médica, cuando se dice antecedentes heredofamiliares, actividades, etcétera, para buscar el riesgo de diabetes, se incluya la descripción del sueño de los sujetos, ¿no? Entonces, el riesgo de alteraciones metabólicas, cuando se duermen menos de 7 horas al día, se incrementa muchísimo. De la misma manera, enfermedades mentales, particularmente la depresión y la ansiedad, tienden a facilitarse en personas que duermen poco. Hoy hay mucho más información acerca de cómo enfermedades como el Alzheimer, enfermedades como el Parkinson, se pueden modificar si el paciente duerme poco, o sea, se acelera la, el desarrollo de la enfermedad y al contrario, si llegan a dormir muy bien, pues la enfermedad avanza más lentamente, ¿no? La función inmune también es un elemento que se modifica muchísimo y eso deriva en gran medida de lo que se hizo en los laboratorios de neurociencias, ¿no? Durante muchos años les decía que se buscó cuál era la píldora, cuál era la sustancia del sueño, cuál era la sustancia que normalmente en nuestro organismo era la que desarrollaba la instalación del sueño. Y se hicieron cantidades industriales de estudios para encontrarla y hoy hay muchos elementos que nos dicen que la relación entre el sueño y el sistema inmune está mediado por unas proteínas que se llaman interleucinas. Entonces, las interleucinas modifican la función inmune y además modifican la actividad cerebral. Las interleucinas interaccionan con la acetilcolina en los núcleos que mencionaba la doctora, interaccionan con la serotonina y eso determina que haya cambios en el patrón de sueño, ¿no? Durante muchos años observamos que la gente que padecía una infección dormía mucho, ¿no? Y dices, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué duerme mucho? Pues porque las interleucinas provocan que ese organismo repose, duerma y de esta manera se recupere, ¿no? Mencionaban también anteriormente que la ejecución, el funcionamiento de los seres humanos varía en personas privadas de sueño y este es uno de los aspectos más espectaculares que se han revelado yo diría que en la última década. Los sujetos privados de sueño nos convertimos en unos monstruos. O sea, no solamente somos menos capaces, no solamente somos menos eficientes de hacer labores para los cuales estamos contratados, ¿no? Eh, labores de precisión, etcétera. Cometemos muchos errores, pero también cometemos muchas disrupciones de nuestro entorno en general. Nos convertimos en unas personas muy desagradables, muy agresivas, muy disruptivas para nuestro entorno. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas que los laboratorios de investigación han encontrado es que la ínsula, que es una estructura cerebral cerca de la mitad del cerebro,
Es una estructura que se enciende cuando hay riesgo, ¿no? Ante un riesgo, esta estructura se activa y nos dice, cuidado por ahí, ¿no? No es por ahí. Cuidado con esa curva, cuidado con esta pandilla, cuidado con lo que sea. Bueno, los sujetos privados de sueño, por estudios de resonancia magnético nuclear, hemos encontrado que cuando están privados de sueño, no se enciende la ínsula y por lo tanto los sujetos no evalúan adecuadamente el riesgo, ¿no? Entonces, accidentes viales, los que quieran, ¿no? Cantidad. ¿Por qué? Pues porque una es por quedarse dormido, pero otra es por no evaluar el riesgo a los que están sujetos, ¿no? Y ahí podemos agregar muchas otras cosas que también ya se han comprobado. Por ejemplo, una que es muy importante es la actitud negativa hacia otros grupos raciales diferentes al nuestro, ¿no? Entonces, si nosotros estamos bien dormidos, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, todos somos bonitos, etcétera. Pero cuando estamos privados de sueño y nos hacen el mismo cuestionario, entonces resulta que los musulmanes son un peligro, son desconfiables, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede con los negros, con los asiáticos, con otros grupos este, étnicos que nuestra valoración se ve afectada por la privación de sueño. Y bueno, de la misma manera, con menos datos, sólidos, pero la relación con el cáncer de mama es una relación que se ha visto por la alteración del ciclo circadiano, se vio desde estudios en las sobrecargos de aviación que tenían que cambiar frecuentemente de uso horario. El dolor se ve muy afectado también por la cantidad de sueño y la morbimortalidad también se afecta por la cantidad de sueño. Si me das la siguiente, por favor, Luisito. Bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos que nos dan las alteraciones del sueño? Aquí ya no pensemos en enfermedades, nada más pensemos en alteraciones del sueño, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar a nivel laboral? Ineficiencia, ausentismo, accidentes. Esto es muy importante. Se han hecho estudios a nivel laboral. La cantidad de accidentes que se dan en las madrugadas es significativamente más alto que los que se dan durante el día. Incapacidades, abandono y esto que se llama el jet lag, que es cambiar de uso horario, o el shift lag, que es cambiar de turno rotatorio, ¿no? A nivel médico, bueno, vamos a encontrar todas estas cosas que les he platicado, pero inmediatamente al otro día, digamos, va a haber fatiga, irritabilidad, cefalea, somnolencia, etcétera. Si dejamos que el tiempo transcurra en privación de sueño, pues vamos a comprarnos un boleto para la rifa de cáncer y problemas cardíacos, etcétera. Y esto llega a nivel social, ¿no? Está muy bien documentado ya que accidentes gravísimos como el estallamiento de Chernobyl, por ejemplo, que los que están, si están muy jóvenes, a lo mejor no saben que es una planta nuclear que está en Ucrania y que estalló porque la gente del mantenimiento llevaba varios días sin dormir adecuadamente y entonces calculó mal, le dio una vuelta de más a la llave y estalló la planta. Lo mismo pasó con el Exxon Valdez, un petrolero que se estrelló en las costas de Alaska, o el Challenger, que fue una explosión televisada a todo el mundo. Despegó el Challenger, un cohete que iba a la luna o por ahí, y a los pocos segundos de haber despegado estalló en pedazos. Y eso se debió a las alteraciones del sueño
de los encargados del mantenimiento. En nuestra vida cotidiana, los accidentes viales son muy frecuentes, sobre todo porque se potencian con el alcohol, ¿no? Es decir, nosotros podemos estar privados de sueño, pero si echamos tantito alcohol, entonces la combinación es bárbara, ¿no? Entonces el riesgo de accidentes es muchísimo. ¿Miras la siguiente, Luisito? Bueno, y aquí algunos ejemplos que vergonzosamente son de la esfera de la salud pública, ¿no? Aquí hay una gráfica de la escala de somnolencia Epworth, que es la que se utiliza muy comúnmente para valorar somnolencia en algún paciente, ¿no? Entonces, quiero que vean estas tres gráficas. La apnea de sueño provoca una somnolencia muy alta y la narcolepsia, pues provoca una somnolencia mucho más alta durante el día, ¿no? Y se hizo un estudio en residentes de medicina y resulta que presentan una somnolencia patológica a niveles de la apnea y de la narcolepsia, ¿no? Entonces, ¿son confiables nuestros residentes que están privados de sueño de esa manera? Nos tenemos que empezar a preguntar eso. ¿Es confiable el turno rotatorio que se utiliza en la medicina, que son jornadas criminales para los estudiantes de medicina? Hay que empezarnos a preguntar eso. La siguiente, por favor. Luisito. Luisito, ¿te dormiste? Ah, ahí está. Entonces, ¿qué pasa con los residentes de medicina? Esto es un estudio de Pap Miller publicado en Sleep Medicine Reviews. Y estos son, en resumidas cuentas, los efectos que provocan los residentes. Como decía la doctora, deteriora nuestra capacidad de aprender, de recordar y de resolver problemas. Efectivamente, muchas veces dijimos, ay, tenemos examen mañana. Ah, pues estudiamos toda la noche. Y el resultado era que no memorizábamos, ¿no? Todos los estudiantes deben saber que para aprender hay que estudiar y dormir, estudiar y dormir, porque si no, no se fija el conocimiento. Pero también hay otros elementos nocivos en la privación de los residentes. Disminuye su profesionalismo, disminuye su empatía con los pacientes, disminuye su habilidad motora. Bueno, estos tres elementos son fundamentales en el quehacer médico, ¿no? Si un médico pierde la empatía, estamos fregados, ¿no? Y por otro lado, finalmente, la calidad de ese sujeto, la calidad de vida de ese sujeto va a tener impactos en la salud, en el bienestar, va a incurrir en peleas con sus compañeros, con su familia y lo peor de todo es que va a ocurrir en accidentes que muchas veces son mortales, ¿no? Entonces esto lo hemos visto en la práctica médica muchas veces, pero seguimos manteniendo los mismos horarios criminales para los residentes. La siguiente, por favor. Bueno, y esta es otra cosa que les quería platicar porque es un elemento muy impactante. Este es un estudio que se hizo en muchos centros en Canadá, donde ellos no estudiaban el sueño, estudiaban cuáles eran los factores de riesgo para el sobrepeso y la obesidad. Este es el estudio familiar de Quebec, lo pueden encontrar ahí. Y lo que ellos se preguntaban después de ver estos resultados era que si le estábamos ladrando al árbol equivocado. Y entonces estos son, en resumen, estos son los resultados. Y vean aquí
la ingesta de alcohol o la ingesta alta de lípidos, pues tiene un riesgo bajo. ¿Cuál es el mayor riesgo para generar sobrepeso y obesidad? La privación de sueño, ¿no? Menos de 6 horas al día genera un alto riesgo de obesidad y sobrepeso. Eso dicho por profesionales de la nutrición, no por profesionales del sueño, ¿no? Entonces, si me das la siguiente, creo que voy a terminar con esto. Los dejo con una pregunta, dado los efectos que tiene la restricción del sueño. ¿Debe ser catalogada y manejada como una enfermedad ya instalada? Eso es una pregunta para todos los profesionales del sueño, ¿no? En la medicina es muy frecuente que digamos, doctor, duermo mal, pues duerma bien, ¿no? Entonces, no podemos seguir respondiendo eso. Tiene que haber un programa que aborde con toda seriedad las condiciones de restricción de sueño que presente un sujeto para ser manejado como una enfermedad muy seria y muy grave, con repercusiones a nivel personal, familiar, social y regional, ¿no? Entonces, estamos ante una epidemia de restricción de sueño que debe ser abordada con toda pulcritud, con toda seriedad, con toda firmeza por los profesionales de la medicina del sueño. Y si quieres, Luis, nos vamos a la última, a la final ya para cerrar la plática. No, no, la final, esta. No, no, la que sigue. Entonces, este es un panorama general muy, muy superficial de cómo las neurociencias han aportado y siguen aportando a la medicina del sueño y qué es lo que debemos de hacer en términos de salud pública para manejar estos estados alterados del sueño. Vuelvo a agradecer a los organizadores del Congreso, al auditorio por su atención. Muchas gracias.